Buenas tardes, jóvenes. Gusto de saludarles. Bienvenidos. Buenas tardes, Lick. Igualmente. Buenas tardes, Buenas Liz. tardes, Lick. Viene vacío. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado Edgar. Bienvenido. Gracias, Mucho gusto licenciado. de saludarlo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Qué tal el inicio de mes? ¿Cómo les fue en el descanso? No descansaron, entonces. Muy bien. Solo estudio para el examen, Lick, de plano. No alcanzaron las vacaciones. Muy bien. Entonces, sean bienvenidos. Vamos a iniciar a grabar la clase. Y vamos a iniciar el día de hoy con la unidad número 4, ¿verdad? Es un nuevo tema que corresponde, ahorita les voy a presentar, que corresponde a caracterización y estructura de las finanzas públicas. Sí, de acuerdo, por supuesto, a nuestro programa. Por aquí lo tenemos. ¿Verdad? Por supuesto, teníamos este periodo aproximado, pero pues por temas de lo que ya sabemos, vamos a seguir cumpliendo con nuestro programa que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, esta semana según yo, nos toca viernes, ¿sí? Según yo. El calendario que tenemos, vamos a ver, veámoslo de una vez para estar seguros. Ujú. Del 1 al 5 de abril lo vamos a tener virtual. O sea que esta semana va a ser virtual para nosotros, ¿verdad? Y como es virtual, entonces nos toca viernes. Esta semana vamos a tener entonces hoy 1, 3 y 5 de manera virtual, ¿verdad? Debido a que hoy, por supuesto, virtual, ¿verdad? El miércoles hay examen de legislación, van a utilizar nuestro salón, entonces nos vamos a quedar virtual y el viernes 5, administración 4, también van a utilizar nuestro salón, entonces vamos a estar virtual. Entonces el lunes 8, que nos correspondería presencial, sí, vamos a tener clase, supuestamente es nuestra semana presencial, sin embargo, el lunes 8 lo vamos a tener virtual y el miércoles 10 también, ¿verdad? O sea que esta semana administrativamente es virtual y la otra presencial, pero por tema de exámenes, esta semana como la otra, la tenemos virtual, ¿verdad? Y se recuerdan que nuestro examen es el
el martes 9 de abril. Entonces, sean bienvenidos, ¿verdad? Espero que la Semana Santa haya estado muy bien para cada uno de ustedes, ¿verdad? Qué bueno verlos aquí el día de hoy también. Entonces, le vamos a dar continuidad a nuestra clase, ¿verdad? Ojalá hayan regresado contentos y activos, ¿verdad? Sin pista, pero contentos y activos. Así ha amanecido hoy, ¿verdad? Pero estamos por acá, listos. Entonces vamos a ver un poquitito de la caracterización y estructura de las finanzas públicas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar a ver el tema del presupuesto gubernamental, ¿verdad? Cuando hablamos del presupuesto de gobierno, al igual que todos los presupuestos, tienen ingresos y tienen gastos, ¿sí? Entonces, el gobierno, ¿sí? Central, lo utiliza para planear y controlar las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces, con esto puede hacer una planificación de los gastos y controlar esos mismos gastos. Pero al mismo tiempo, de alguna manera, quiere controlar el tema de los ingresos, que de hecho sería lo más importante a ustedes. Sería lo más importante porque de acuerdo a ese éxito de ingresos, hablemoslo así, es como van a proceder a aplicar todos los programas de cada uno de los ministerios. Vamos a ver más adelante cómo es que se van a ir planteando, ¿verdad? Cada uno de estos programas. Pero para eso le sirve, ¿verdad? Al gobierno, su presupuesto. ¿Sí? En una entidad privada o iniciemos desde nosotros en casa, tenemos nuestros presupuestos. ¿Sí? De ingresos y gastos. ¿Quiénes de ustedes hacen un su presupuesto? Sí, muy bien. Evelyn, Suseli, Erwin, Mayra. Perfecto. Pedro. Sí, entonces lo hacemos con base a un presupuesto, ¿verdad? El mío, eh, um, utilizo, digamos, los ingresos fijos, ¿sí? Eh, um, Ese es el tema, ¿va, Evelyn? Que no alcanza, ¿sí? O que no alcance. Entonces, digamos, yo acá en la casa, eh, um, utilizamos la plata que tenemos fijo, ¿sí? Y controlamos gastos fijos. Con el ingreso fijo, controlamos aquí en la casa gastos fijos, ¿verdad? Mantenimiento, agua, luz, ¿sí? Cable e internet, ¿verdad? Colegio, bus, ¿sí? Eh, um, Intentamos de alguna manera tener el tema de la comida, pero eso sí es muy variable. O sea, por el incremento de los precios, nuestro presupuesto siempre se desborda, digamos, ¿sí? Y por supuesto,
hay unos ingresos adicionales. En mi caso, yo tengo la universidad y tengo la empresa de servicios que manejo con otra persona, digamos, que somos socios, pero son otros ingresos, ¿verdad? Que no son fijos, sino son variables. ¿Sí? Y en el presupuesto de gobierno se maneja de la misma manera. Entonces hay impuestos directos e indirectos, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? A través de tributos, hay corrientes, no corrientes. ¿Sí? Entonces, cuando es no corriente, es un poco incontrolable, ¿sí? Pero se dan. Van a haber algunas donaciones, ¿sí? E incluso el problema de Guatemala es que obtiene sus ingresos en lo no corriente. Lo vamos a ver más adelante también, pero es a través del IVA. El 99% del ingreso al presupuesto de gobierno se da a través de esos ingresos no corrientes o no tributarios, digámoslo así, le llaman, ¿verdad? Entonces es problema para ellos, ¿sí? Porque normalmente siempre van a mantener un déficit, debido a que incluso con la totalidad de ingresos, sus proyecciones no se dan abasto para todos los programas. Y acuérdense que siempre venimos arrastrando deuda interna como externa, ¿verdad? Que es parte del presupuesto, al igual que todos nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro de los presupuestos tenemos ahí nuestras bisacuotas, extrafinanciamientos, hipotecas, ¿sí? Entonces tenemos nuestras deudas que tienen que salir de todos nuestros ingresos, ¿sí? Entonces es importante que en casa lo hagamos, ¿verdad? O sea, que salga desde casa, ¿sí? Porque vamos a aprender a aplicar estrategias financieras. Es que eso es lo interesante del presupuesto a ustedes. Que es ingreso y gasto, sí, es cierto. Pero entonces tenemos que tener alternativas, ¿verdad? Yo estoy seguro que todos ustedes, al igual que yo, vemos cómo obtenemos más ingresos, ¿verdad? Teniendo otro trabajo, tal vez algún negocio informal, que no es malo. A ustedes yo así lo percibo, ¿verdad? Que no es malo. No es malo desde el momento en que nuestros tributos no se devuelven con ningún tipo de programa, de ningún tipo de ministerio a ustedes. Yo no los estoy incitando a que no paguen impuestos, pero si tienen su negocio informal, para mí está perfecto, ¿sí? Porque al final no estamos asegurados contra robos, ¿verdad? No estamos asegurados contra inseguridad, no estamos asegurados contra siniestros, no estamos asegurados en nada a través del gobierno, ¿sí? Entonces está bien que tengamos otro tipo de ingreso, aunque sea variable, pero que lo mantengamos constante, ¿sí? Eso sería importante. Eso lo único que quiere decir es que el presupuesto de gobierno no está tomando en consideración todas esas variables que se dan en Guatemala, ¿verdad? Y es que cada vez nuestros salarios nos alcanzan para menos, ¿sí? Lamentablemente, el dinero sirve, ¿sí? Espero yo que nos sirva única y exclusivamente para adquirir cosas, ¿verdad? Porque si nos sirve para acrecentar poder, para acrecentar envidia, para acrecentar otras
cosas, considero yo que entonces la plata es mala, ¿sí? Eh, yo soy poco para pedirle a Dios cosas, pero dentro de las pocas cosas que le pido es que me quite el gusto por el dinero, ¿sí? Yo sí personalmente he visto cómo la plata puede destruir a una persona en todos los sentidos, de manera intelectual, sentimental, en muchas otras cosas, ¿sí? Y si se dan cuenta, a nivel burocracia, sucede lo mismo a través del presupuesto, ¿verdad? Por eso es que le estoy hablando de este tema a usted. Entonces, cuando conocemos a alguien que tiene su trabajo normal como uno, ¿sí? Gana más o menos, pero le da una oportunidad en el gobierno, a veces somos irreconocibles, ¿sí? Porque sucede que empiezan a tener poder a través de la plata. Y el problema con la plata en las naciones es que se da mucho para el despilfarro, ¿verdad? Si se dan cuenta de eso, para aumentar o inflar los precios de ciertos rubros, para ciertos servicios, ¿sí? O compra de ciertos productos. O sea, la plata es el diablo, pues, ¿me entiende? Lo que tenemos en la mano, ¿verdad? Y en los gobiernos sucede lo mismo. Sí, prueba de eso es que pertenecemos a dentro de un listado de países con niveles altos de corrupción, ¿verdad? Entonces, vamos a tener siempre gastos y fuentes de ingreso para un presupuesto, ¿sí? Así, al igual lo tienen las entidades privadas. Lo único favorable de la entidad privada es que puede obtener, al igual que nosotros como personas e individuos, ingresos de otras maneras, ¿sí? Pueden desarrollarse en otras actividades económicas o lo que hacen las grandes empresas, ¿va? Ustedes que crean otras empresas para facturarse dentro de ellos mismos y no pagar impuestos. Hablemos de cervecería, novela, ¿verdad? O sea, Castillos, novela, Gutiérrez. Entonces, a ustedes a donde vayan, tenemos los Super 24. Tenemos la nueva, ¿cómo le dicen? A la donde hacen en Caparina, aquí en Carretera El Salvador. Tienen la nueva aquí en la Roosevelt. Tienen otras actividades económicas, tienen helados, Sombrela o algo así, que son de ellos. Tienen San Martín, que también es de ellos. O sea, increíblemente, evaden cualquier tipo de pago de impuestos, ¿sí? Al presupuesto de gobierno. ¿Verdad? Los Novela tienen su propio monopolio con el cemento, entonces eh, invierten en obtener tierras para obtener selecto para ellos mismos y así nos vamos y le puedo brindar a usted varios otros ejemplos, ¿sí? Y ellos son, de alguna manera, los que limitan ese presupuesto. Pero tenemos el inconveniente de la corrupción en nuestra nación, ¿sí? Deme un segundito. Ingeniero, ¿Qué tal estás? bien, gracias, Inge. ¿Usted? Mira, ahí regular. Pues, Ajá. Solo su micrófono, Alex. El asunto de, perdón.
Disculpen, jóvenes, muy amables por la comprensión. Entonces, la entidad privada tiene ese gran beneficio a ustedes de tener otras actividades económicas que le generen ingresos. En cambio, de alguna manera, el gobierno no. El gobierno es estable, o sea, no tiene otras fuentes de ingresos. ¿Sí? Para gastarse la plata pueden generar incluso a otros ministerios, como lo hizo la UNE a través del Ministerio de Desarrollo, digamos, el MIDES. ¿Sí? Para implementar sus programas, realmente solo fue desvío de fondos, ¿no? Ustedes, lo que sucedió. Pero para poderlo gastar, sí pueden generar otros programas, incluso a través de otros ministerios. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos un presupuesto público, ¿sí? En el rubro de gasto. Entonces, ¿qué nos habla ese presupuesto público en el rubro de gasto? ¿Sí? Y es a través de esos programas que yo les hablo, ¿verdad? Que tienen planificado realizar o ejecutar o implementar en un periodo determinado. Acá el presupuesto del gasto público se da de manera anual, ¿cierto? Y es tanto de esa manera que si se dan cuenta, el principio de cada año es un poco inactivo el gobierno en relación a sus presupuestos en pagos de gastos, debido a que necesitan como que dotar los rubros de gasto de dinero a través de partidas presupuestarias y todos esos temas que quizás ustedes conocen en el tema de la administración pública, digamos, ¿sí? Entonces existe SICOIN, SIGES y todo lo que manejan ellos para poder dotar esos renglones, le llaman ellos, o rubros de dinero, ¿verdad? Entonces eso se hace normalmente entre enero y marzo de cada año, ¿sí? Entonces los gastos pueden quedar expresados a través de su destino, ¿sí? O puede ser a través del ministerio, de sus funciones o de sus gastos administrativos. Sí, lo vamos a ver más adelante. Al final el gobierno tiene que tener un funcionamiento y ese gasto de funcionamiento, ¿sí? Se transforma en el gasto administrativo para las entidades privadas, digamos, ¿sí? Entonces estos pueden ser de educación, de defensa nacional, servicio de la deuda pública, ¿sí? Interna como externa. Dentro de estos servicios, como es la defensa, fíjense que algunos gobiernos, el caso más cercano es Costa Rica, y es que cuando eliminó, eso lo voy a hablar con mucho respeto a las personas que pertenecen o que tengan familiares en el, en el Ministerio de Defensa, y es que el ejemplo que quiero darles es que en el caso de Costa Rica, cuando eliminó al ejército, tuvieron un incremento, ¿sí? En el PIB que impactó mucho en su presupuesto y la calidad de vida y en el incremento de salarios y otro montón de cosas, ¿verdad? Eso no tiene que quedar de lado, ¿sí? Que así como generamos algunos otros ministerios para determinados programas, podemos también eliminar algunos para mejorar nuestro gasto en el presupuesto público, ¿verdad? Y esos cambios los hacemos en casa, pues, digamos, ¿verdad? Ah, bueno, yo ahorita tengo los streaming, ya tengo Netflix, tengo Disney, tengo Star Plus, tengo Max, ¿sí? Etcétera. Pero yo reestructuro
mi presupuesto y digo, miren, eh, normalmente cada mes, una sola vez, vemos Disney, digamos, y Star Plus. Entonces vamos a eliminar, ¿sí? Estoy pagando $15 y ahora quiero Prime, digamos, o no sé cómo es que se llama, el Paramount, ¿sí? Y en lugar de $15, yo voy a pagar únicamente 8, ¿sí? Entonces estoy eliminando un gasto, aunque pueda adquirir otro. De menor valor, no importa, pero lo puedo hacer, ¿sí? Eso es en casa. Las entidades privadas lo hacen a través de, de programas en temas de la mano de obra, digamos, ¿sí? Este trabajo lo puede hacer esta única persona. Yo mismo lo capacité para que pueda hacer estas mismas actividades una sola persona, ya no dos, ¿verdad? Entonces quito. Entonces yo en el área operativa capacité tanto a estos que puedo quitar 3, que me suman 15,000 quetzales y tengo que contratar en otra área. Hablemos del departamento de desarrollo, ¿sí? Tengo que contratar a un profesional y a este le voy a comenzar a pagar 11,000. ¿Sí? Entonces voy a eliminar a 3, adquiero uno y me estoy ahorrando 4,000 quetzales, digamos. ¿Sí? Entonces el gobierno puede implementar esas reestructuraciones en su presupuesto. ¿Sí? Entonces tampoco es malo, ¿verdad? Cuando hablamos de quitar al ejército, normalmente me van a decir, no, ¿y cómo va a ser? Y que esto, pero ellos realmente solo es un gasto, al igual que los presos, ¿verdad? Solo representan un gasto, pero no obtenemos ningún beneficio de ellos. ¿Sí? Ustedes no obtienen seguridad a través del ejército, digamos. ¿Sí? Cualquier país a nuestro alrededor con una bomba nos desaparecen, entonces de nada nos sirve nuestro ejército. ¿Sí? Normalmente funcionan como estrategias de emergencia para otros países, ni siquiera a veces para el nuestro. Entonces, cuando han existido terremotos en Haití, sí, en el Caribe, ahí van estos cuates, ¿verdad? Está bien, no digo que esté mal, pero usted actualmente no obtiene un beneficio de ellos, ¿sí? No tienen a disposición un transporte público que sea a través del Ministerio de Defensa, ¿sí? No estoy diciendo que deban tener esa obligación, pero tampoco lo hacen, ¿sí? En cada transporte público no van 3, 4 agentes, ¿verdad? Del Ministerio de Defensa cuidando la seguridad de ustedes, ¿sí? Jimmy Morales los utilizó para desviar fondos en el tema de infraestructura. Según ellos, nos brindaron unos puentes Bailey de los años 20, ¿verdad? Como la mejor opción para algunas catástrofes que existieron en el interior de nuestro país a través de la creciente de ríos, ¿sí? Que destruyeron algunos puentes. Entonces así se va la plata. El Ministerio de Desarrollo no sirve para nada, considero yo. O no sé si usted alguna vez ha visto una noticia que el Ministerio de Desarrollo, a través de su programa social, invirtió en Camotán o en Jocotán, en Chiquimula, para brindarles alimentación o dinero, ¿no? Yo no lo he escuchado. Pero usted llega a las 5 de la tarde y son mundos y mundos y mundos de gentes que inundan la zona 9 a ustedes. Entonces lo único que hacen es generar más tráfico y más gasto, sin el afán de ofender, ¿verdad? Respetuosamente estoy dando ejemplos nada más.
Sí, a mi manera, si ustedes desean. No es, por favor, no quiero ofender a nadie. Lo hablo con mucho respeto. Sí. Pero lo mismo me pueden decir a mí, ¿verdad? Que a veces le he prestado servicios al Ministerio de Infraestructura y las calles no sirven, ¿sí? Entonces sirven solo para desviar ciertos fondos, ¿sí? A través de esos programas de cada uno de los ministerios, ¿verdad? Entonces, dentro de los gastos del presupuesto nacional, existen gastos de funcionamiento y gastos de inversión, como los gastos de servicio a la deuda, tanto interno como externo. Los gastos de funcionamiento se transforman en gastos administrativos para poder operar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de todo el personal público, ¿verdad? Que tienen ellos a disposición. Los gastos de inversión nos van a servir para agregar valor a la economía. Y especialmente dice que se da en áreas donde se pretende privatizar, ¿verdad? Eso casi no se da, ¿cierto? Eso es muy raro que se dé. Se ha dado, sí, pero es muy raro que se dé, ¿verdad? Entonces esos gastos de inversión eh, se dan con muy poca relevancia, ¿sí? Entonces existe investigación médica, tecnológica, infraestructura pública, digamos, ¿sí? Acuérdense que el Ministerio de Infraestructura se llama Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ¿verdad? ¿Cuándo han visto ustedes que el gobierno haya comprado una finca y en esa finca se hagan lotificaciones, digamos, de vivienda? Antes se daba, ¿verdad? A través de Fogavi y algunas otras. Pero ya no existen esos programas, ¿sí? Vemos que también se llama Ministerio de Comunicaciones, ¿sí? Cuando se habla de comunicaciones, es a través de comunicar un, una ciudad con otra, ¿sí? Hablemos de puentes, pero también es a través de la comunicación, a través del teléfono y todo eso. Y tampoco existen programas donde podamos quitar los cables, ¿sí? Entonces muchos participamos en esta Semana Santa para ir a observar las procesiones. Y si se dan cuenta, todavía tienen que andar personas, ¿sí? Elevando esos cables para que pueda pasar la procesión. Entonces no existen programas, ¿sí? Que incluyan ese tipo de inversión. Y los pagos, por supuesto, de interés de la deuda, interna y externa, ¿verdad? Eso está bien, bien marcado debido a que sí lo venimos arrastrando, ¿verdad? Al igual que todos, ¿verdad? Venimos arrastrando deudas. Entonces, el gasto de gobierno se evalúa en relación al porcentaje del PIB. Entonces, la ejecución del presupuesto como porcentaje del PIB es igual al gasto del gobierno dividido el PIB nominal por 100. Entonces, ¿cuánto de ese PIB representa la ejecución del presupuesto nacional? ¿Verdad? Eso lo vamos a ir viendo nosotros más adelante. Y lo tenemos acá. ¿Sí?
Tenemos el gasto público del gobierno desde el 2011 hasta el 2022, que son los últimos datos que tenemos. Y es un porcentaje en relación al PIB. ¿Sí? En el 2011 un 14.5% en relación al PIB. En el 2021 un 13.5%. Y acá, en el 2022, el problema que tenemos es que aún siguen algunos programas vigentes. ¿Sí? Entonces no todo está finalizado, ¿verdad? Entonces hay algo presupuestado. ¿Sí? Y algo todavía en estimación, digamos, de pago. O sea que existe deuda todavía que corresponde a ese presupuesto 2022. Por eso es que está dividido de esa manera. ¿Sí? Entonces, el gasto social del gobierno corresponde a la salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad y justicia, vivienda, previsión social. ¿Sí? Entonces, intenta satisfacer ese tipo de necesidades para nosotros las personas, para tener una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tuvimos opción de podernos recrear en este descanso? Muy poco, ¿verdad? Yo tengo la costumbre de no salir y este año, pues, aparte de tener la costumbre, no había cómo, materialmente hablando, ¿verdad? Entonces, tampoco nos recrea. Entonces, estos programas sociales, ¿sí? Tendrían que resolver estas necesidades básicas. Imprescindibles, dice ahí. Imagínense ustedes a lo que se compromete el gobierno. Imprescindible, ¿verdad? Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos ha llegado este tipo de cosas? ¿Sí? Yo, como dice mi mamá, soy sanjuanero. Nací en el Hospital San Juan de Dios. Y mi mamá habla de ese hospital como una gran cosa en su tiempo, quizá, ¿verdad? Que fue tratada muy bien, que tenía los mejores especialistas. Mi mamá en algunas ocasiones habla de que fulano de tal, que fue el que la atendió, era o actualmente es jefe de alguna unidad en el hospital general, o sea, pero muy pocos obtenemos ese tipo de beneficios, ¿cierto? Escasamente les aseguro que lo último que pensamos es en ir al hospital general, a pesar que la salud es de los rubros más costosos que tenemos en Guatemala. ¿Sí? Luego tenemos el gasto de gobierno por categoría de gasto. ¿Sí? Actividades deportivas, recreativas, atención a desastres y gestión de riesgo, protección ambiental, defensa, servicios públicos, asuntos económicos, protección social, salud, urbanización, orden público y seguridad ciudadana, transacciones de deuda pública, ¿sí? Y sus porcentajes, ¿verdad? En relación al presupuesto. Entonces tenemos el ejecutado, ¿verdad? Que era el que teníamos acá como en estimación de deuda, vigente y algo proyectado del 2023, que aún no tenemos datos establecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso el 2022 aún tenemos ciertos rubros que tienen deuda. Yo le hablo de deuda cuando aún no hemos
liquidado ciertos programas o ciertos proyectos, ¿verdad? Esta es como vamos a observar de ahora en adelante la situación financiera de los gastos públicos. Gastos corrientes, de capital y total de gastos. ¿Sí? Entonces tenemos intereses, deuda interna, externa, préstamos, bonos, arrendamiento de tierras, transferencias, ¿sí? Y los de capital, las inversiones, ¿verdad? Financieras o real directa, transferencias, que son, de hecho, son muy pocas, ¿verdad? Ustedes se pueden dar cuenta un porcentaje de los 58,000 respecto a los 14,000 y estamos hablando por lo menos de un 70-30, ¿verdad? Pero también el Estado tiene que obtener sus ingresos, ¿verdad? De alguna manera. Eso es bien importante. Entonces dice que ellos tienen los ingresos, ¿sí? Que tendrían que tener planificado recibir, ¿sí? Y que corresponden a un porcentaje del PIB proyectado para el próximo año, ¿verdad? ¿Y quién hace esas recaudaciones? La Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Por alguna razón tiene su nombre, ¿va ustedes? ¿Por qué? Porque vamos a obtener ingresos tributarios y no tributarios, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir viendo, solo denme un segundito. Vamos a tomar la asistencia. Si no, se me olvida. Y así vemos la situación financiera del ingreso público a través del ingreso corriente, sí, ingresos tributarios, directos, indirectos, sí, el IVA y los no tributarios y los ingresos de capital, ¿verdad? Entonces, nuestros ingresos, si se dan cuenta, pueden ser corrientes o ingresos de capital. Los corrientes son los generados, disculpen ustedes que les lea literal, pero son los generados durante un periodo de tiempo, ¿verdad? De ejecución, o sea, de un año. Y los de capital son percibidos de periodos anteriores, como donaciones y otras transferencias. Por eso esos ingresos se dan muy rara vez y no con mucha normalidad, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el mayor porcentaje de ingresos se da a través de los ingresos corrientes, con un 99% del total de los ingresos. ¿Sí? Entonces, estos ingresos corrientes pueden ser tributarios y no tributarios. ¿Sí? Entonces, hay pagos de los impuestos directos y hay algunos otros pagos de impuestos indirectos. Los no tributarios pueden ser cobro de tasas de interés, contribuciones, rentas contractuales, multas o por venta de bienes producidos por empresas públicas. ¿Sí? Pero los tributarios representan alrededor del 95% de los ingresos corrientes del Estado de Guatemala. ¿Verdad? Entonces los ingresos tributarios son los derivados de pago de impuestos.
Se puede dividir entre impuestos directos o impuestos indirectos, ¿sí? El impuesto directo de los ingresos tributarios, ¿sí? Es a través de renta de contribuyentes, ISR, UCI, impuestos sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Y los indirectos gravan sobre el consumo de bienes y servicios. Entonces dice que se les llama indirecto porque son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva. De importador a productor, de importador a distribuidor, de importador a consumidor. ¿Sí? Entonces estos incluyen el IVA, impuesto a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados, impuesto al tabaco, sí, y sus productos. De hecho, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda sobrevive a través de ese impuesto de distribución de petróleo y combustibles derivados del petróleo. Dice que en Guatemala generalmente nuestro sistema tributario se considera regresivo, cuando en la mayoría de ingresos provienen de los impuestos indirectos. Entonces ya vimos que los impuestos tributarios pueden ser directos o indirectos. Entonces normalmente la mayoría de ingresos de los ingresos tributarios se da de los impuestos indirectos. Puede ser regresivo. Vamos a ver en algunas características que es regresivo y normalmente vamos a tener siempre deuda, ¿sí? Entonces, dice que proporcionalmente las personas de menores ingresos pagan una mayor proporción de impuestos. Si un sistema tributario deriva la mayoría de sus ingresos de impuestos directos, se considera un sistema progresivo. Desde hace mucho tiempo no se da en Guatemala, ¿sí? Tenemos datos de estudio del 2011 para acá y siempre ha sido un sistema tributario regresivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va sucediendo a ustedes? Les voy a contar una historia. Hay un socio de la empresa que se llama XX, ¿sí? O sea, esto es un ejemplo real que yo les estoy contando, ¿verdad? No puedo decirles el nombre del socio de aquí de las empresas, pero sucede que él hace muchos años recibió un terreno, ¿sí? Un terreno ahí en Carretera El Salvador. Entonces está registrado en la municipalidad de Fraijanes. Sí, este es un ejemplo real. Pero como fue, digamos, se lo cedieron, digamos, su papá se lo cedió cuando hicieron la compraventa en aquellos tiempos, ¿sí? Le pusieron un valor de 500 quetzales para no pagar tanto UCI de ese terreno. Entonces este señor con su noble trabajo que ha tenido, pues yo he sido eh, observador de esos trabajos que se han tenido con el Estado y lo que han trabajado y todo. Pues hace también bastante tiempo sobre ese terreno hizo su casa. Su casa con bastantes metros cuadrados de construcción. Entonces nosotros en algún momento de la historia de mi trabajo, que ya no quiero darles tantos ejemplos de ahí, querían tener dinero para la inversión. Ellos iban a concursar en algunas cotizaciones y licitaciones y te daban plata. Entonces vino este socio y dijo, miren, no hay pena, yo voy a pedir una hipoteca sobre mi casa para obtener ciertos ingresos. ¿Sí? Entonces pidió una hipoteca y se la dieron, ¿verdad? Les voy a dar la totalidad y fue de 2 millones de quetzales para los ingresos en oficina.
Entonces, para los que son contadores, espero que exista alguno acá y pueda orientarme. Eso se tuvo que haber puesto en una deuda por pagar, ¿verdad? Como préstamo. Entonces, en esos estados financieros de esa empresa, de este socio, se venía arrastrando esa deuda por pagar. El problema fue que en algún momento en el Ministerio de Comunicaciones, cuando existía el departamento de precalificación, nos solicitaron documentación de los inmuebles. ¿Y por qué era que teníamos esa gran hipoteca? Porque cuando ellos veían los inmuebles, tenían un terreno únicamente de 500 quetzales. Sí. Y así estaba registrado. Como se hizo sobre ese terreno, la casa pagaba IUCI en Fraijanes sobre ese valor. La casa construida. Sí. Entonces solicitaron información. Entonces se sacó información de DICAVI, de la municipalidad de Fraijanes, sí, todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Del registro de la propiedad. Y no entendían por qué un terreno de 500 quetzales había adquirido una hipoteca de 2 millones de quetzales. ¿Sí? Entonces, ahí el inconveniente fue para este socio. En ese momento, fue tal vez el 2016, 17 por ahí, fue que tuvo que hacer una reevaluación de su domicilio, ¿verdad? Pagar una evaluación y con esa evaluación ir a DICAVI para registrar el nuevo monto, ir a la municipalidad de Fraijanes y registrar el nuevo monto, e ir al registro de la propiedad, registrar el nuevo monto. Porque sobre ese monto tenían que hacer los pagos del IUCI, que no correspondían a la deuda de la hipoteca que se tenía, ¿verdad? Entonces, el gobierno ahí, el ejemplo que les di, que es real, el problema que existe con eso es que el gobierno deja de percibir, ¿sí?, esos ingresos directos que deberían aumentar para que nuestro sistema tributario funcionara como progresivo y no como regresivo. ¿Sí? Imagínense ustedes, esto es solo un caso de los 17 o 18 millones de habitantes en Guatemala. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos un porcentaje, pónganle ustedes alto, de un 30%, ¿sí?, de aspectos similares a este ejemplo que yo les di, el gobierno deja de percibir demasiada plata, ¿sí?, de ingresos tributarios directos, ¿verdad? Luego tenemos una carga tributaria. Si me permiten leerles también, dice que es el nivel general de impuestos que un país paga, ¿sí? Y que está reflejado como un porcentaje del PIB, este rubro de cargo tributario, y que es la fracción de ingreso de los habitantes, se entregan al gobierno de la República en forma de impuesto. ¿Sí? O sea que nosotros siempre tenemos una carga tributaria. En Guatemala, así como yo, estoy ante la SAT como el tema de los impuestos conmigo es que yo estoy como retención, como pago directo, digamos. Sí, yo pago un 5% de ISR directo y después me quitan aproximadamente otro 12. Sí, o sea, yo al final pago mensualmente un 17% de mis ingresos. Así es como yo tengo la
todo lo que ustedes ya saben. Entonces, de nuestros ingresos nos sometemos a esos impuestos. Y de hecho, Guatemala es de los países con más baja carga tributaria. En algunos otros países, si lo vemos hacia Europa, sí, con un ejemplo de Guatemala hacia Europa, en algunos países incluso llegan a un 80% de carga tributaria de los ingresos de cada ciudadano. Pero ¿qué sucede? Que ellos sí tienen seguro médico, ellos sí tienen educación gratuita, ellos tienen transporte gratuito. Entonces les estoy hablando de países así, escasamente Georgia, Luxemburgo, ¿sí? Noruega, donde tienen todos los beneficios que el Estado debe brindarles de manera gratuita. Entonces ese otro 20% para ellos es para ellos, ¿sí? No tienen que gastar en otra cosa que no sea para ellos. Es suficiente para viajar, para ir a los estadios, ¿sí? En Asia, hay países en Asia que pagan mucho tributo también, tiene bastante carga tributaria, pero ellos no dejan de ir a ver el fútbol los fines de semana. Cuando se acercó el Mundial a Corea, no dejaban de ir a los estadios a ver los partidos de fútbol. Tenían para ir acá, nosotros no tenemos, a pesar que nuestra carga tributaria es baja. Pero como a usted el Estado no le da nada, usted lo tiene que pagar todo. Entonces paga salud, paga educación, paga transporte, ¿sí? Paga recreación, paga creatividad. Tienen ellos, imagínense, eso es aberrante. ¿Sí? Dice también que una carga tributaria excesivamente baja está asociada con un gobierno ineficaz, ya que limita la habilidad del gobierno de ejecutar efectivamente los programas y proyectos estipulados en el presupuesto. ¿Sí? Yo, para mí, que eso es una falacia. ¿Sí? Sí, para mí eso es una falacia. Porque aunque acá la carga tributaria es baja, sí, esa habilidad no debe, sí, eh, interceder en la aplicación de programas y proyectos. Porque aunque sea baja, para el gobierno es bastante plata. Entonces los proyectos se pueden ejecutar con total normalidad. El problema es que no utilizan el dinero para esos programas específicamente. ¿Sí? Por eso sigue siendo ineficaz. ¿Sí? Acuérdense que como buenos administradores tenemos que administrar el recurso, ¿cierto? Eso nos han dicho durante toda la carrera hasta este noveno semestre, que es una de las decisiones del administrador que debemos administrar el recurso, pero el recurso es escaso o es abundante. El recurso que tenemos es escaso o es abundante. Escaso. Escaso, creo yo, Lick. Va. ¿Y ustedes creen que no, no, Andrés? Nuestros recursos son escasos en todo el sentido, tanto para brindar servicios como para crear bienes, ¿sí? Son escasos. Es limitada, ¿sí? El recurso es limitado. Nos estamos terminando todo, ¿verdad? Insumos,
químicos, todo nos lo estamos terminando. Pero ¿qué nos dice la administración? Que nosotros somos buenos administradores si dentro de la escasez tenemos la habilidad para administrarlo. ¿Sí? Por eso para mí eso es una falacia. Porque esa habilidad no debe perderse si tiene usted plata o no para ejecutar programas. Porque si usted los crea, es con base a una proyección. ¿Sí? Una empresa privada no puede decir que es capaz de construir un edificio habitacional si su presupuesto es limitado. No, él no puede hacer eso. Él lo único que puede hacer es comprar una casa en la zona 1 y crear un edificio de 4 niveles, que es lo que deja la municipalidad hacer en la zona 1. Pero no puede irse a las afueras a crear uno de 15 niveles, no tiene la capacidad económica. Entonces usted planea sus programas con base a sus limitantes. Y si el gobierno planea todos los programas que dice que tiene, es porque le alcanza el presupuesto. Si no, no los planearía, no los ejecutaría. ¿Sí? No lo haría. El Ministerio de Salud compra medicina, ¿sí? De acuerdo a su capacidad económica. ¿Cierto? El Ministerio de Comunicaciones mejora la infraestructura de acuerdo a su capacidad económica. Y hay, hasta donde yo sé, en estos últimos 4 años del 2021, 22, 23 y 24, con mucha normalidad ingresaban solo a Covial entre 800 millones y 1,000 millones de quetzales al año. ¿Sí? Solo Covial. No digamos caminos, el Fondo Social de Solidaridad, ¿sí? Y algunas otras entidades ejecutoras, Aeronáutica Civil, la UCE, solo en Coviales estaba hablando de eso. O sea que hay plata. Entonces no debería de limitar esa habilidad. Dice que Guatemala cuenta con la segunda carga tributaria más baja de Centroamérica. Sin embargo, vale la pena notar que Panamá, que es el país con la carga tributaria más baja de Centroamérica, percibe un porcentaje importante de ingreso no tributario derivado de la operación del Canal de Panamá por el tema marítimo, ¿verdad? Él está al igual que nosotros, digamos, ¿sí? Que percibe mucho de sus ingresos tributarios, ¿verdad? O no tributarios, o en el caso de aquí eran los no directos, a través de esos impuestos. Pero por ser el, el puerto de América, digámoslo así, de mayor importancia para la distribución, tanto Centroamérica, Norteamérica como para Sudamérica, ¿verdad? Esta es la carga tributaria en relación al PIB para todos estos años y en el 2022 se incrementó un poquito, ¿verdad? Lo que normalmente se venía dando. Sí, el 2020, si ven ustedes acá, 19 y 20, fue de lo más bajo habido en Guatemala debido a la pandemia, ¿verdad? ¿Qué hizo el gobierno? En algunas ocasiones exoneró del pago de la luz eléctrica a algunas personas. Entonces nos fue exonerando de ciertos pagos, ¿sí? Que debíamos tributar a Guatemala en muchos aspectos y en muchos rubros, ¿sí? Entonces el ingreso fue bajo, ¿verdad? Fue limitado. Entonces el gobierno siempre va a tener déficit
o superávit, ¿verdad? El déficit es pérdida y el superávit es una ganancia. Así lo vemos nosotros en nuestro estado de resultado, ¿verdad? En finanzas. Entonces dice que en cada ejercicio fiscal se tiene un resultado positivo o negativo. Si los ingresos son iguales a los gastos, el presupuesto se tiene un equilibrio, ¿sí? Con mucha normalidad no es así. Incluso nosotros en nuestra casa, ¿cierto? Casi siempre mantenemos un déficit, ¿sí? Que el carro se nos descompuso, que el nene se le dio la gana de enfermarse y fuimos a dejar un par de miles de quetzales al hospital, ¿sí? Que a usted se le dio la real gana de salir a almorzar todos los fines de semana del mes y cuando se dio cuenta ya no. O sea, con mucha normalidad tenemos déficit, ¿sí? Y los que no, pues felicidades, ¿verdad? Saben manejar su presupuesto porque tienen un superávit, ¿sí? Utilizan su tarjeta de crédito no para crédito, sino solo para pago, porque ahí tienen su plata guardada, ¿no? Entonces ustedes que tienen pisto, solo gastan su tarjeta y de una vez pagan, ¿no? La idea es no cargar efectivo, ¿sí? Para hacer el despiste a los ladrones, pero usted tiene ahí su plata guardada para solo pagar su tarjeta de crédito, ¿sí? Si los ingresos son mayores que los gastos, se tiene un superávit. ¿Ustedes qué creen que debe hacer el gobierno? ¿Debe tener ganancia o pérdida al final del ejercicio? Cuando se trata de un presupuesto de gobierno, ¿cuál de estos dos elementos debe tener un Estado al finalizar un ejercicio fiscal? Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a ellos les entran 100 quetzales, ellos destinan al gasto 100 quetzales. ¿Sí? Así debería de ser. ¿Sí? Debería ser equilibrado. ¿Y por qué creen ustedes que siempre mantienen déficit? ¿Cuál es el rubro que motiva al déficit? Sí, pero ¿qué rubro específicamente del gasto? Al final, acuérdense que el gobierno solo gasta, ¿sí? Eh, es parte de... El salario debería estar contemplado dentro de su funcionamiento. Préstamos, sí, Jonathan, ahí estamos, ¿sí? Entonces mantienen mucha deuda pública interna y externa. Entonces, al final, el Estado lo que menos hace es pagar la deuda, ¿va? Ustedes no son así, yo sé que no, pero es como cuando gastamos con la tarjeta de crédito y pagamos solo el mínimo, ¿va? Solo el mínimo, solo el mínimo. Yo sé que ustedes no hacen eso, pero así como digo que pago solo el mínimo y el mínimo y el paso, puedo pasar años, ¿sí? Porque sobre ese mínimo me hacen intereses mora, todos los meses, ¿sí? Lo mismo sucede con el Estado, que quisieran de alguna manera, ¿sí? El servicio de la deuda pública, no tomarla en consideración para el presupuesto, ¿sí? Entonces así son esas entidades ineptas, ¿verdad? Del Estado, que lo que hicieron ahorita es que si el gobierno anterior había dejado deuda pendiente, ¿sí? Con sus
programas. No sé si ustedes lograron ver por ahí, por agosto, septiembre, que se echaron una su majestuosa, porque no puedo decir palabrotas, diría Cantinflas, pero sí me las imagino. Y es que votaron el sistema de Guatecompras como 5 días el año pasado. ¿Sí? Entonces, cada unidad ejecutora posee aparte ciertos programas para el control de la deuda. ¿Sí? Entonces, normalmente, cada servicio que le prestamos al Estado ingresa a la deuda a través de 3 estatus, ¿verdad? Legal, técnico y financiero. Pero cuando está en financiero, el Estado lo atrapa como deuda para ellos. Ah, bueno, ya llegó a financiero. Yo, el Estado, tengo la obligación de pagarle a ese servicio a este señor porque pasó los otros 2 filtros, ¿verdad? Cumplió con lo legal, ¿verdad? Y cumplió con lo técnico. Hizo el trabajo como debía hacerse. Y ahora ya está en financiero. Entonces vinieron y cuando hicieron eso, sí, que no puedo decirles más que cuando hicieron eso, que intentaron hacer o que lo hicieron, los sistemas de muchas unidades ejecutoras, sí, reversaron las estimaciones que teníamos para pago a estatus anteriores, ¿verdad? Les voy a hablar de técnico, que es como lo más general, sí, aunque se den otras muchas cosas, ¿verdad? Firma de subdirección técnico, digitalizaciones y otro montón de cosas que hay. Entonces la regresaron. ¿Para qué? Para no tener deuda. ¿Sí? Entonces este gobierno entró sin deuda. Toda la plata que le va a entrar ahorita, que tuvo que haber sido en marzo, abril, todo es para los programas nuevos y no para la deuda. ¿Sí? Pero bueno. Seguiremos hablando. Muy bien, jóvenes, les agradezco muchísimo por haber ingresado a mi curso, que estén pendientes del curso de macroeconomía, es interesante para nosotros con el licenciado. Entonces, esta semana va a ser muy provechoso, ¿verdad? Y le vamos a dar permiso al licenciado Edgar para faltar unos días para apoyarnos, ¿verdad, Edgar? En la coordinación para el tema del cuidado de exámenes. Así que sin ninguna preocupación, licenciado Edgar, hoy de nuestra parte, no va a tener pena. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. ¿Oyeron? Gracias, licenciado. Y a todos ahí, éxitos en todo lo que realicen. Ahí estamos, unos días me ausento nada más. Sí, no, esos días no es nada, ¿va? Eso no hay ningún inconveniente. Gracias, Lic. Bueno, entonces les agradezco mucho por haber ingresado a mi curso y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Adiós, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Adiós.